¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome en los cielos los misterios que me da. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, el sabio y sin medida. Él es Rey de amor y paz, el Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Vamos a empezar entonces con la predicación de esta mañana y vamos a leer en Lucas capítulo 9, ya están ahí, ¿verdad? Versículos 18 al 20. ¿Ya están ahí? Vamos a leerlo, hermanos. Dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Amén. Hermanos, si usted al leer los evangelios se ha dado cuenta que muchos años de la vida de Jesús se omiten. ¿Se ha dado cuenta de eso? Como gran parte de la infancia y de la juventud de Jesús prácticamente se pasan por alto. Solamente Lucas y Mateo tocan un poco de la infancia de Jesús. ¿Sí lo ha notado? ¿Por qué, hermanos? Porque los evangelios no son biografías exhaustivas. Es decir, no tienen la intención, hermanos, de presentarnos
el año por año de Jesucristo o el paso por paso de Jesucristo. No es una biografía exhaustiva. Los evangelios son biografías teológicas. Es decir, el autor las escribió con un propósito en mente. Presentarnos la persona, pero sobre todo la misión de Jesucristo. Y la misión de Jesucristo, mis hermanos, normalmente los evangelios la tratan en el tiempo que se conoce como el ministerio de Jesús, los últimos 3 años de vida de Jesucristo. Pero a pesar de relatar, hermanos, a pesar de que los evangelios relatan un corto periodo de la vida de Jesús, prácticamente 3 años de su vida, el apóstol Juan dice en el último versículo de su evangelio que también Jesús hizo muchas otras cosas, que si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Eso dice o eso expresa el apóstol Juan. Tengan esto en mente, hermanos. Solamente hablan de 3 años de la vida de Jesús. Y Juan dice que si se escribieran todas las cosas que hizo, no cabrían los libros en el mundo. Y esto, hermanos, es algo real. Jesús es el personaje histórico de cual se han escrito más libros en la historia de la humanidad. Y a pesar de haber tantos libros, o a pesar de tener tantos compendios, volúmenes y libros que hablan acerca de Jesucristo, no deja de ser, hermanos, cautivante y delicioso pensar que nunca terminaremos de aprender de Jesucristo. Es emocionante, hermanos. Nunca dejaremos de aprender de quién es Jesús. Porque estoy seguro, hermanos, que a lo largo de su vida, a lo largo de sus días, usted ha escuchado en varias ocasiones diferentes posturas o diferentes posiciones acerca de quién es Jesucristo. Tal vez usted lo dijo alguna vez, tal vez lo ha leído en un libro, en una revista, lo ha escuchado en la televisión, un famoso hablando acerca de Cristo. Pero seguramente usted ha escuchado decir que Jesucristo fue un gran maestro, que Jesucristo fue un hombre iluminado. Tal vez ha escuchado decir que Jesucristo fue un gran filántropo, alguien que amaba a la humanidad, que amaba a la gente. Tal vez ha escuchado decir que Jesucristo fue un revolucionario, un hombre adelantado para su época. Tal vez, hermanos, ha escuchado a algunos de sus detractores, a hombres que han dicho que Jesucristo era un hombre loco. Tal vez han escuchado decir que Jesucristo fue un esquizofrénico, un mitómano, que Jesucristo fue un hombre megalómano, que tenía un problema de superioridad. E incluso tal vez haya escuchado decir que Jesucristo nunca existió y que todo es un cuento, un invento de la religión para mantener al hombre sometido y bajo control. ¿Ha escuchado alguna vez, hermanos, alguna expresión como esta? Tal vez usted lo haya dicho alguna vez. Yo lo dije alguna vez. Bueno, Jesucristo fue un gran hombre. Jesucristo fue un gran maestro. Pero Cristo, hermanos, es mucho más que eso. Ahora, lo verdaderamente relevante, hermanos, no es qué es lo que dice la gente que es quién es Jesús. Lo verdaderamente importante y relevante es quién es
¿Quién es Jesucristo, hermano, para ti? ¿Recuerdan el pasaje una vez más? Vamos a leerlo. Dice, aconteció, todos juntos, que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Hermanos, Jesucristo confronta a sus discípulos con una pregunta muy frontal. La misma pregunta que como propósito de la predicación te hace Jesucristo en esta mañana. ¿Y vosotros quién decís que soy? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, Señor, que podemos y experimentamos, Señor, cada día. Gracias, Señor, por tener la bendición de reunirnos como tus hijos, como hermanos en Cristo, y poder derramar nuestro corazón, Señor, en alabanza y adoración. Gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso, tan lindo. Pero en este momento, Padre, oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando a nuestro favor. Para que tu palabra, Señor, que es predicada en esta mañana, sea obrando y trabajando en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a guardar tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Y mis hermanos, esta pregunta parece muy sencilla, ¿no? Es una pregunta muy corta. Y es una pregunta prácticamente sencilla de responder. Pero tenemos que entender, hermanos, que tiene una vital relevancia, puesto que de tu respuesta depende tu eternidad. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la magnitud de esta pregunta del Señor? Prácticamente de tu respuesta depende tu eternidad. ¿Quién es Jesucristo para ti? Y como decía Dani hace rato, hermanos, la gente siempre anda hablando de nosotros, de los creyentes. Y algunas personas nos califican a nosotros los creyentes como gente ignorante. ¿Le han dicho alguna vez eso, hermanos? ¿Le ha pasado? ¿Le han dicho ignorante por creer, por tener fe? Y daba a Dani un ejemplo muy puntual, ¿no? Porque me lo han dicho a mí, hermanos. Me han dicho, ¿tú eres de los tontos que les regala el dinero a los pastores? Ay, jole. Y como que ese tipo de cosas incomodan, ¿no? Y yo estoy seguro que tal vez le ha pasado, hermano. Tienen la percepción de que para poder ser alguien de fe, tenemos que renunciar a usar la cabeza, hermanos. Declaran como algo prácticamente imposible que un hombre que usa la razón llegue a creer. En pocas palabras, dicen que nuestra fe está fundamentada o está fundada sobre la ignorancia. Pero eso está muy lejos de la realidad, hermanos. Hay una frase de un escritor que se apellidaba Chesterton, una frase célebre, famosa, que dice: al entrar a la iglesia nos quitamos el sombrero, no la cabeza. ¿Tiene sentido? Al entrar a la iglesia nos quitamos el sombrero, pero no la cabeza. No renunciamos, hermanos, a nuestro intelecto. No tenemos una fe fría, débil y sin fundamento. Nuestra fe está fundada en el conocimiento del Hijo de Dios. O debería estar fundada en el conocimiento del Hijo de Dios, hermanos, en Jesucristo.
Y lo más probable, hermanos, es que si usamos únicamente nuestra intuición o nos dejamos llevar por lo que dice la gente, vamos a llegar a una conclusión equivocada acerca de quién es Jesús. Pero gloria a Dios que no estamos solos para llegar a una conclusión, hermanos. Dios se ha revelado en su palabra, o nos ha revelado en su palabra la realidad de quién es Jesucristo. Tenemos en su palabra, hermanos, nuestro fundamento de quién es Jesucristo. Y la Biblia es clara, hermanos. Y en esta mañana, hermanos, vamos a ver cómo Jesús mismo declara quién es Él. Él se revela en su palabra. Yo estoy seguro, hermanos, que a todos nos acordamos de una actividad que hacían normalmente a principios del año en la escuela, cuando entrábamos a un grupo nuevo o llegábamos a un trabajo nuevo. Al empezar un curso, hacían una actividad donde sentaban a todos alrededor y decía el maestro, hermanos, lo recuerdo porque esta actividad era traumante para mí. Decía, a ver, uno por uno se va a parar y se va a presentar a toda la clase. ¿Lo vivieron? ¿Verdad que sí? Y teníamos que pararnos y decir, hermano, pues no, hermano, no, perdón. Bueno, yo soy Giovanni, tengo 22 años, me gusta comer chile pasilla, lo más importante, le voy a la América. Y ahí íbamos uno por uno, presentándonos y diciendo cosas de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Con cuál propósito, hermanos? ¿Cuál intención? Pues que la gente nos conociera más, ¿no? Ese era el propósito de la actividad. Bueno, hermanos, vamos a ver algunas de las declaraciones que Jesucristo mismo da de quién es Él. Por principio de cuentas, Jesús dice que Él es igual a Dios. Jesús es igual a Dios. Juan capítulo 5, versículo 17, por favor. Juan capítulo 5, versículos 17 al 18. ¿Ya están ahí? Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Quién está hablando ahí, hermanos? Jesús. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Qué dice ahí, hermanos? Haciéndose igual a Dios. Hermanos, los judíos procuraban matar a Jesucristo porque Él se hacía igual a Dios. Para los judíos era una blasfemia imperdonable que Jesús hiciera esta declaración. Los mismos judíos no se atrevían siquiera a pronunciar el nombre de Dios. Imaginen lo terrible que era para ellos que un hombre se igualara a Dios. Y esto hecho, hermanos, esto de que Jesús dijera y se expresara el ser igual a Dios, no fue un hecho aislado. En Juan 10, capítulo 10, versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. Y en Juan 14, versículos 8 al 9, recordarán la historia, hermanos, donde Jesús está hablando con sus discípulos y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dice Jesús, hermanos? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, haciéndose igual a Dios.
Jesús mismo, hermanos, proclamaba una y otra vez sobre la realidad de que Él es Dios. Y esta verdad, hermanos, entender que Jesús es Dios, a la realidad de nuestros días, tiene mucha relevancia. Porque estamos en una época donde se enfatiza en gran manera la humanidad de Jesucristo, a costa de minimizar la deidad de Cristo. La tendencia en de los últimos años ha sido la de humanizar tanto a Jesús que se ha perdido la reverencia por su santidad y su señorío en nuestras vidas. Y hermanos, esto tiene una consecuencia, un efecto sobre la vida del cristiano hoy y sobre la vida de la iglesia. Al cuestionar a los jóvenes, hermanos, de ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? He escuchado decir a algunos jóvenes, hermanos, decir, Jesús es compa. Jesús es mi compa. Jesús es chido. Jesús es mi amigo. Y hasta ahí lo dejan. Cuando solo observamos a Jesús como amigo, hermanos, y olvidamos que es un ser santo, nuestra reverencia podría ser muy frágil. ¿Qué es lo que piensas acerca de Jesús? ¿Solamente es un buen hombre? ¿Es compa? ¿Solamente es alguien que es chido? No, ¿verdad? ¿Recuerdan la historia, hermanos, de la pesca milagrosa? Cuando Pedro pasó toda la noche queriendo pescar y no había pescado nada en toda la noche. Y Jesús le dice que eche la red. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche he intentado pescar. Bueno, en tu palabra voy a echar la red. Y aventó la red. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Recuerdan? Pescan demasiados peces, ¿no? Tanto que la barca se hundía. ¿Cuál fue la actitud, hermanos, de Pedro ante la presencia de Jesucristo? ¿Recuerdan? ¿Qué le dijo Pedro, hermanos? Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Una reverencia tal, hermanos, porque él entendía quién era Jesús. ¿Entiendes, hermano, quién es Jesús? Que es 100% Dios y 100% hombre. No solamente es un hombre, no solamente es Dios. Es algo difícil de explicar, difícil de entender, pero lo dice la palabra de Dios, hermanos. Jesús es Dios. Por lo tanto, mis hermanos, y por el bien de nuestras almas, nunca olvidemos que Jesús es Dios. ¿Qué más dice Jesús acerca de sí mismo, hermanos? Él dice que Él es dador de vida. Juan 5:21. Juan capítulo 5, versículo 21. ¿Ya están ahí? Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también, ¿quién? El Hijo a los que quiere, da vida. Una vez más, hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo se está equiparando. ¿Con quién? Con Dios. Pero en esta ocasión, hermanos, lo hace sobre su prerrogativa de dar vida a quien Él quiere.
entiéndase prerrogativa como un derecho o cualidad exclusivo de Dios por ser Dios. Eso es prerrogativa, hermanos. Un derecho exclusivo de alguien por su posición. Un ejemplo de prerrogativa es que si yo voy y me paro frente a la Casa Blanca y les declaro la guerra a los Estados Unidos, ¿qué va a pasar, hermanos? Pasa nada, ¿no? Va a llegar un gringo y va a dar un macanazo acá en la nuca y no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa, hermanos, si nuestro señor presidente declara la guerra a Estados Unidos? Es prerrogativa, un derecho exclusivo del presidente. ¿Me explico? ¿Recuerdan la historia? Hace rato Dani hacía mención a esta historia, hermanos, la historia del paralítico, donde Jesús le dice, hijo, levántate, te perdono, tus pecados te son perdonados, le dice. ¿Recuerdan? Y algunos de los religiosos que estaban ahí decían, ¿y quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este para perdonar pecados? Porque ellos entendían que el perdonar pecados es una prerrogativa de Dios, es un derecho exclusivo, una cualidad únicamente de Dios. Bueno, hermanos, Jesús, según el pasaje y según sus propias palabras, es también dador de vida eterna y la da a los que Él quiere. ¿Recuerdan cómo le dice a sus discípulos? ¿Vosotros no me elegisteis a mí? ¿Yo los elegí a vosotros? Jesús tiene el poder y la autoridad para otorgar vida eterna. De manera, hermanos, que nuestra vida debe estar inundada en un profundo agradecimiento y amor por Jesús. Recuerde, no hay nada, absolutamente nada especial en usted o que lo haya hecho merecedor de la vida eterna. Todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, estamos encerrados bajo la categoría de pecadores. ¿Qué nos hace diferentes, hermanos? Que somos pecadores redimidos por la obra redentora de Jesús, quien da vida a quien Él quiere, según sus propias palabras. Entonces ya vimos, hermanos, que Jesús, según sus propias palabras, es igual a Dios. Jesús, según sus propias palabras, es dador de vida. Y Jesús, según sus propias palabras, es quien juzgará a los hombres. Juan 5:22. Ya están ahí, ¿verdad? Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿a quién se lo dio, hermanos? Al Hijo. Cristo una vez más declara con sus propias palabras que Él llevará a cabo el juicio a todos los hombres. ¿Tiene presente esto, hermanos? Que todos, según 2 Corintios, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y que Él nos juzgará por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Esto, hermanos, nos lleva a entender que el destino de los hombres está en las manos de Jesús. El veredicto final de nuestra eternidad está en sus manos. Y esta enseñanza, hermanos, la enfatizó más en Mateo capítulo 25. ¿Recuerdan el pasaje conocido como el juicio a las naciones? Donde dice que aparta a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Qué le dice a sus ovejas, hermanos? Venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y dice más cosas, ¿no? Y a los de la izquierda, ¿qué le dice, hermanos? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Pero a final de cuentas fue Cristo quien dictó el veredicto. Tú vas a entrar al reino y ustedes se van a ir al infierno. El destino del hombre está en las manos de Cristo, mis hermanos, según sus propias palabras. Amén. ¿Usted sabía todo eso? En pocas palabras, Jesús dijo en varias ocasiones y de diferentes maneras: yo soy Dios. Por eso, hermanos, el odio tan recalcitrante de los judíos era una total blasfemia y aberración que cualquier hijo de carpintero se proclamara Dios. Y en cierto sentido, hermanos, tienen razón. Me explico. Según el pastor Josh McDowell, a esta afirmación, hermanos, que hace Jesucristo de yo soy Dios, solamente hay dos posibilidades de reaccionar. Si creemos como verdadero esta aseveración de Cristo de yo soy Dios, como consecuencia debemos recibirlo y adorarlo. Pero si creemos como falsa la declaración de Jesús de yo soy Dios, podemos concluir que él sabía que no era Dios, hermanos. Por lo tanto, era un mentiroso. Fue alguien que murió por una mentira. Por lo tanto, él no fue ni un gran hombre ni un gran maestro. Por eso es absurdo decir, hermanos, Jesucristo fue un gran hombre, fue un gran maestro, fue un iluminado. Por las mismas afirmaciones que Jesús dijo, hermanos, es imposible caer en solamente decir eso. O creemos que Jesús es Dios, o creemos que Jesús no es Dios. No hay punto medio. ¿Me explico? Afirmar que Jesús fue un gran maestro solamente es afirmar nuestra ignorancia de sus enseñanzas. Cristo proveyó a lo largo de su vida, mis hermanos, todas las evidencias necesarias para probar que Él era realmente quien Él decía que era. El Mesías esperado y el Dios encarnado. Al decir estas cosas, debemos pensar que las dijo porque realmente era Dios o las dijo porque estaba demente y no sabía lo que decía. ¿En cuál grupo se encuentra usted, hermano? Ya vimos, hermanos, solamente algunas de las declaraciones, solamente unas cuantas declaraciones, porque hay muchas más, de las declaraciones de Jesús declarando su deidad. Pero en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, dice que la veracidad de un asunto, hermanos, según la ley de Moisés, debe establecerse basándose en el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Han escuchado eso? Lo han leído, ¿verdad? Para comprobar la veracidad debe de haber 2 o 3 testigos. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siendo congruente con la ley de Moisés, cita en Juan capítulo 5 no solamente 2 o 3, sino 5 que dan testimonio de su persona. 5 que dan testimonio de que Él es quien decía ser. Juan 5:32, ¿están ahí en Juan? Vamos a ver quién es el primer testigo, hermanos. ¿Ya están ahí? Dice, otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da
de mí es verdadero. ¿Quién es el otro que da testimonio, hermanos? ¿No está claro? Vaya al capítulo 8, versículo 18. 8, capítulo 18. Dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo. ¿Qué más dice? Y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Quién es el primer testigo, hermanos? El Padre. El Padre es el primer testigo. ¿Recuerdan, hermanos, la porción de la Escritura donde Jesús es bautizado? Donde se manifiesta la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús está siendo bautizado, el Espíritu se manifiesta en forma de paloma. ¿Y cómo se manifiesta el Padre? Con una voz. ¿Qué declaraba esa voz, hermanos? ¿Recuerdan? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y más adelante, hermanos, en el monte de la transfiguración, una vez más se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. El Padre es un testigo. Amén. El segundo testigo, hermanos, es Juan, capítulo 5, 33. Juan 5, 33. ¿Qué dice, hermanos? Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús va con Juan el Bautista? ¿Qué declara Juan el Bautista, hermanos? Según Juan 1:29, si no me equivoco. Juan 1:29. ¿Qué dice cuando Jesús venía a él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El primer testigo, el Padre. El segundo testigo, ¿quién era? Juan el Bautista. Tercer testigo, hermanos. Juan capítulo 5, versículo 36. Amén. Juan 5, 36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, ¿qué dice? Dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Cuál es el tercer testigo, hermanos? Las obras que Jesús hacía. Las obras anunciadas en el Antiguo Testamento, mis hermanos, fueron anunciadas por Isaías en el capítulo 29, versículo 18. Los ciegos van a ver, los sordos van a oír. En Mateo 11, versículos 2 al 5 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Todas esas obras, hermanos, estaban escritas en el Antiguo Testamento que el Mesías las iba a realizar. De tal manera que las mismas obras dan testimonio de que Jesús era quien decía ser. ¿Sí, hermanos? ¿Los estoy enredando mucho? ¿No? Cuarto testigo, hermanos. Juan 5:39. ¿Ya están ahí? Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Ellas son las que dan testimonio de mí. Isaías, Zacarías, Malaquías y muchos otros profetas, hermanos, hablaron acerca de Jesucristo y dan testimonio de que Jesús era quien decía ser. Toda la Biblia habla acerca de Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica, hermanos. Abra por favor su Biblia en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Lucas, ¿ya están ahí? Lucas 24. Versículos 25 al 27. ¿Recuerdan este pedacito, esta porción de la historia, hermanos? Donde Jesús se encuentra con aquellos hombres que iban camino a Emaús. ¿Qué dice, hermanos, en el versículo 25? Entonces, Él les dijo, ¿quién está hablando aquí, hermanos? El Señor Jesús está hablando aquí. Entonces, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27, hermanos, ¿qué más dice? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, ¿en dónde? En todas las escrituras lo que de él decían. Todas las escrituras, hermanos, hablan acerca de Cristo. Todas las escrituras son un testigo de que Cristo era quien decía ser. Jesús es Dios. Y el quinto testigo, hermanos, nuestro Señor se fue en grande, ¿no? La ley decía 2 o 3 testigos. Jesús puso 5 testigos. El quinto testigo, hermanos, está en Juan capítulo 5, versículo 45 y 47. Juan 5, versículos 45 al 47. ¿Ya están ahí? Vamos a ver quién era el quinto testigo, hermanos. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Quién es el quinto testigo, hermanos? Moisés. Jesús mismo, hermanos, declaró con sus propias palabras que Él era Dios. Una y otra vez se equiparó a ser igual a Dios. Pero sus palabras no fueron el único argumento que presentó. Presentó 5 testigos que atestiguaban que Él era el quien decía ser. Jesús es, ¿quién, hermanos? Dios. Jesús es Dios. De manera que ahora sabemos y creemos que Jesús es Dios, hermanos, y no solamente por las palabras de Jesús, que eso ya de por sí, hermanos, debería de ser suficiente para nosotros, ¿no? Sino que todo fue atestiguado y en congruencia con la ley de Moisés. Conclusión, hermanos. La historia pone de manifiesto que la incredulidad del hombre
no es por falta de evidencia, sino por conveniencia. Al hombre no le conviene creer que Jesucristo es Dios, hermanos. Porque creer conlleva someterse a su señorío, al señorío de Jesús. No es por falta de evidencia, hermanos. El hombre no quiere creer en Cristo. He ahí el asunto ahora, hermanos. Ahora sí. ¿Cuál será tu respuesta a la pregunta que Jesús te hace hoy? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? ¿Quién es Jesús para ti, hermano? ¿Fue simplemente un hombre iluminado? ¿Un buen maestro? ¿Un hombre moral? ¿Un adelantado a su época? ¿O para ti Jesucristo es Dios, quien murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad? Si niegas la deidad de Cristo, hermano, es tu decisión. Las evidencias están claras en la palabra de Dios. Pero si aseveras, si aseguras la deidad de Cristo, asegúrate de vivir bajo su señorío. Asegúrate de vivir como un legítimo y digno hijo de Dios. Y vive de tal manera que cuando estemos frente a nuestro Señor, su veredicto sea: ven, bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para ti desde la fundación del mundo. ¿Realmente vives bajo el señorío de Cristo? ¿Sí, hermano? ¿Jesús es el dueño, el Señor de su vida? Hermanos, me atrevo a decir lo que voy a decir porque confío en que me conocen. Confío en que saben que les amo en el Señor y que no diría algo simplemente por dañar o lastimar. Si Jesús es el Señor de su vida, ¿por qué no está aquí en el tiempo de la oración? ¿Por qué no está aquí en la reunión de damas? Y tal vez usted tiene su excusa, su pretexto, su razón. Pero recuerde, hermanos, sus hechos manifiestan quién es Jesús para usted. Vivamos como dignos hijos de Dios. Seamos congruentes con lo que decimos y lo que hacemos. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a dar en esta mañana. Señor, te damos toda la honra, te damos toda la gloria y todo el honor, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos has dejado, Señor, a la deriva, Señor, sino que has plasmado en tu palabra, Señor, tu verdad. Gracias, Señor, porque tenemos acceso a tu palabra, acceso a tu verdad, Señor, y podemos vivir como tus hijos, como cristianos, fundamentados y afirmados, Señor, en esa verdad. Padre, somos tan débiles que oramos, Señor, para que pongas hambre
y pasión en nuestra vida, en nuestro corazón, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no vivir un cristianismo superficial e ignorante, sino que podamos estar firmes y arraigados, Señor, en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a conocer más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tu Espíritu Santo sea capacitándonos, abriendo nuestra mente y nuestro entendimiento para aprender cada vez más de Él, para que podamos, Señor, ser transformados por el poder y el brillo de su gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada vida de todos mis hermanos, Señor, que en obediencia y en fe, Señor, se han congregado en esta mañana con el propósito de ser alimentados y edificados por tu palabra. Bendíceles, Señor. Derrama bendiciones sobre su vida, Padre. Sana lo que tenga que ser sanado, Señor. Afirma lo que tenga que ser afirmado, Padre. Obra en sus vidas, Señor. Ayúdale, Señor, en cada área de su vida, como padres, como hijos, como hermanos, como trabajadores, como vecinos, como esposo, como esposa. Bendícele, Señor, en el nombre de Jesús. Y que cada cosa que hagan y digan, Señor, sea para honra y gloria de tu santo nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Tú eres Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Tú eres Dios, tú eres Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, con tu palabra de autoridad. En mi vida reinarás. Tú eres Dios, tú eres Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, con tu palabra de autoridad. En mi vida reinarás. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad,
salvar.